Hola, soy el doctorante en educación Pablo Albiter Campuzano del Seminario de Intervención Educativa a cargo de la doctora Elizabeth Ramírez Maza. A continuación les presentaré el videoensayo La intervención socioeducativa desde una mirada didáctica de Nuria Giné y Artur Parceriza. Para iniciar, hablaremos un poco del concepto de didáctica. Esta es una disciplina científica que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje que se producen en ambientes organizados de relación y comunicación intencional, tanto en espacios escolares como extraescolares, con la finalidad de orientar sobre cómo mejorar la calidad de estos procesos. Sin embargo, se optó por un cambio en los términos de enseñanza por intervención y el de enseñanza-aprendizaje por el de intervención socioeducativa, por ser más acorde con la perspectiva de la didáctica. El término intervención, de acuerdo con Carballeda 2002, puede significar mediación, intersección, ayuda o cooperación, mientras que el concepto de intervención educativa es un proceso que va orientado a favorecer el desarrollo de la autonomía de la persona en el planteamiento y en la resolución de sus problemáticas. En nuestras prácticas como docentes frente a grupo, debemos de propiciar un acompañamiento en el cual tenemos que identificar las capacidades y potencialidades del educando, de escuchar sus demandas y necesidades, de dejarlo actuar y tomar decisiones, de mediar y facilitar los contextos de desarrollo y escenario donde las potencialidades del educando puedan desarrollarse del mejor modo posible. En ocasiones es complicado hacer esto, es decir, ser el guía y ser el mediador, sobre todo en el nivel de preescolar. Al desarrollar las actividades correspondientes al campo de desarrollo, al campo, perdón, de formación de pensamiento matemático, sin querer limitamos a los alumnos en ese proceso de autonomía. No los dejamos tomar sus propias decisiones. Mediante caras, gestos o con las mismas preguntas que les realizamos, les quitamos esas herramientas para resolver ya sea un reto o un problema matemático, o por las prisas queremos que nos den rápidamente la respuesta correcta. Respecto al término de enseñanza, hace referencia a hechos, conceptos, procedimientos y actitudes. La didáctica puede proporcionar al educador elementos para fomentar las capacidades, competencias de análisis y de síntesis, organización y planificación, evaluación, resolución de problemas y la toma de decisiones. Desarrollan también la capacidad crítica y autocrítica y la autonomía en el aprendizaje para orientar el estudio y el desarrollo profesional. También nos proporciona los conocimientos útiles tanto para la planificación de la intervención socioeducativa como para el análisis de la práctica con la finalidad de mejorarla, como recursos para analizar las situaciones y los problemas educativos orientados sobre las posibilidades de acción. Respecto a la planificación socioeducativa, ¿qué es? Bueno, pues la planificación socioeducativa consiste en prever medios tecnológicos o recursos para desarrollar determinadas intenciones explícitas. Los proyectos en educación social permiten que la intervención socioeducativa sea intencional. Por lo tanto, es importante definir qué es lo que pretendemos y cómo esperamos conseguirlo. La planificación debe de entenderse como un plan de acción que requerirá irse adaptando a la práctica. Esto cobra sentido, al menos en el preescolar, porque en diversas situaciones planeadas en ocasiones no corresponden con el interés de los alumnos o son demasiado complejas para ellos, y es entonces cuando se requieren realizar algunas adecuaciones por las características que presentan los educandos.
En la planificación socioeducativa se busca pensar en proyectos socioeducativos en los que se contemplen acciones, tiempos, espacios y personas para facilitar los procesos de regulación de la acción educativa y autorregulación de las acciones de aprendizaje. Una manera de diseñar y revisar proyectos con esta perspectiva es desde una visión de una secuencia educativa que más adelante ahondaremos en este tema. Para iniciar a desarrollar un plan de acción es importante realizar un diagnóstico o una evaluación inicial. Las intenciones a partir del diagnóstico o evaluación inicial son factores importantes a tener. Por lo tanto, debemos de empezar a realizar un análisis de necesidades y potencialidades a partir del cual vamos a especificar las intenciones para dicho proyecto. El diagnóstico puede tener dos enfoques: el prescriptivo o normativo de análisis de necesidades y potencialidades, en el cual se distingue entre la demanda y la necesidad real, puesto que se piensa que en ocasiones las demandas que se reciben esconden las necesidades verdaderas y se hace una triangulación de la información para verificar que sean las necesidades reales. En cuanto al enfoque participativo o democrático, se considera que la necesidad es un constructo complejo y que son las propias personas afectadas las más capacitadas para identificar y relacionar entre sí y priorizar las necesidades. Los sujetos son quienes llegan a las conclusiones. El análisis de necesidades y potencialidades y el diagnóstico en su conjunto es una cuestión clave para dotar de sentido real al proyecto socioeducativo. Después de tener las conclusiones del diagnóstico, se debe elegir un modelo educativo en el que se definan los ejes que van a sustentar la intervención, es decir, la finalidad de la intervención, el sistema de organización, la modalidad, el enfoque metodológico y la evaluación. Este modelo debe de ser realista, viable y coherente. En cuanto al plan de acción, son actividades o acciones que se deben desarrollar en un tiempo específico, en un espacio concreto y con determinadas personas para llevarlas a término. En la evaluación se requiere plantear sobre quién quiere la evaluación, por qué se realiza y quién quiere la información que se originará a partir de evaluación, cuáles son las razones, porque esto va relacionado con la toma de decisiones. En la evaluación obtenemos información útil y descriptiva acerca del valor y del mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones. Por último, la secuencia educativa está dividida en tres fases: inicio, desarrollo y cierre. En la inicial es el comienzo de la intervención y la detección de ideas previas y la presentación. En el desarrollo corresponde a la comprensión, la ejercitación, y en el cierre corresponde a lo que es la síntesis y la reestructuración de los aprendizajes. Por su atención, muchas gracias.